Quiero compartir lo que anunciamos durante la semana, esta palabra que le hemos puesto, los secretos de Samgar. Los secretos de Samgar. Y mandamos una bendición a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Denles un aplauso, por favor, iglesia. Y quiero dedicar también esta palabra a las iglesias en Celaya, Guanajuato, los pastores Francisco y Daniela Noyola, que son nuestros hermanos y amigos, también a Eddie y Carla Ramírez, también a la iglesia que se está levantando en Monterrey, al pastor Fernando y Ventura, Colorado, y a todos los que nos quieran escuchar, especialmente a ellos que tenemos una liga del corazón con estos pastores jóvenes. Les bendecimos desde aquí y pronto estará un equipo por allá en Celaya haciendo, ¿verdad?, la obra del Señor. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Samgar es uno de los 12 jueces que se registran en la Biblia. El libro de Jueces abarca un periodo aproximado de 350 años. Es una etapa en el pueblo de Israel y es una etapa muy interesante que tiene características propias, muy particulares y peculiares. Esa etapa de los jueces ocurre después de que muere Josué y Dios levanta a estos hombres y a una mujer para ser líderes de su nación, de su pueblo. Vamos a leer el versículo 31 del capítulo 3 de Jueces. Dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. A pesar de que Samgar es un personaje aparentemente ignorado y solamente se menciona una vez en toda la Biblia, y en un solo versículo se resume todo lo que él hizo. No aparece más, ni atrás, ni después. Solamente en este versículo se menciona. Él es, según los estudiosos y la clasificación que les dan en la palabra, uno de los jueces menores, aunque no menor por sus hazañas, sino porque se menciona menos lo que él hizo, abarca menos en contenido. Sin embargo, lo que él hizo fue algo muy, muy importante. De hecho, la Biblia nos dice que después de su hazaña, 40 años la tierra estuvo en paz. Entonces no fue una cosa menor. Amén. Y fíjense el tiempo de los jueces. Vamos a leer ahí el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 3. Lo que nos dice el Señor. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. De acuerdo a la desobediencia del pueblo de Israel, entonces quedaron algunas naciones alrededor conviviendo prácticamente de cerca. Y dice aquí que Dios usó esas naciones para traer aflicción, dolor, necesidad al pueblo de Israel. Sin embargo, también los usó para que los que no habían conocido la guerra conocieran la guerra. Porque a Dios le interesa que cada uno de sus hijos sea un guerrero. Amén. Un soldado, un hombre o una mujer entrenados para pelear contra los enemigos de Dios. Y de esa manera le conozcamos a Él como nuestro libertador y como nuestro salvador. Esa es la razón por la cual quedaron esas naciones ahí. Y por esas mismas razones nosotros como pueblo de Dios enfrentamos dificultades. ¿O alguien aquí no las enfrenta? ¿Verdad que todos en algún momento enfrentamos dificultades? Es para que nosotros aprendamos a pelear, para que nosotros conozcamos a un Dios que nos salva, a un Dios que nos liberta, a un Dios que nos bendice. Así es que estamos listos para conocer. De un solo versículo vamos a sacar mucha carnita este mediodía
para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, de acuerdo a lo que hizo este hombre llamado Samgar. ¿Estamos listos? Número 1, Samgar evitó la trampa del enojo. Samgar evitó la trampa del enojo, es el primer secreto. Muchos en aquel tiempo, como hoy, fueron sometidos a humillaciones, a robos, asesinatos en su familia. Vivían en carne propia dolor, y el dolor produce enojo, y el enojo trae amargura. Si no es canalizado positivamente, el enojo trae amargura. Todos nosotros en mayor o menor grado hemos experimentado dolor, y es evidente que la gran mayoría en nuestra ciudad, lamentablemente en nuestro estado y país, estamos enojados. Si no, date cuenta, métete a alguien en medio de una fila. ¿Qué te sucede? No quiero imaginarme, pero ya ustedes lo imaginaron. Métete en una fila de automóviles y para dar vuelta, y yo no sé cuántos te van a recordar a tu linda mamacita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos enojados. Son cosas sencillas que pasan todos los días. Sin embargo, hay una expresión de enojo, y detrás de todo enojo hay dolor. Detrás de todo enojo hay dolor. Alguien está enojado, alguien está manifestando ira. Detrás de esa ira hay dolor. Así es que la gente está enojada con la vida, con la familia, con el cónyuge, con el sistema político, con el jefe en el trabajo, con la empresa, con la organización. Compramos enojo, y ese enojo produce dolor, más dolor, produce amargura. Estamos irascibles, irritables, y por lo mismo nos hemos vuelto personas con las cuales es difícil vivir. ¿Cómo ves? Por eso es que cada vez hay más separaciones, por el dolor que trae enojo, y el enojo trae amargura, y nos volvemos personas con las cuales no es fácil convivir. ¿Sí? No todo el enojo es malo en sí mismo, como cuando nos lleva a caminar por pasos correctos y hacer lo positivo. No me refiero a ese enojo, me estoy refiriendo al otro enojo, al que nos lleva a ser quejosos, amargados. Y dice la Biblia que la amargura contamina a los que están alrededor de nosotros. Trae tristeza, trae frustración. Samgar resació caer en esa clase de enojo porque vivía en una época de mucho dolor. Aunque seguramente él se enojó, pero ese enojo lo impulsó a hacer algo bueno, lo motivó a hacer algo positivo y constructivo, que fue enfrentarse contra el enemigo. Acabo de decir que todos aquí en mayor o menor grado estamos enojados, pero eres uno de los que causan su amargura o su enojo, su enojo en amargura, o somos como Samgar, que evitamos caer en la trampa del enojo y más bien peleamos las batallas de Dios. Cuando ves, por ejemplo, a tu hijo alguna situación que no te gusta, cuando ves en casa algo que te desagrada, ¿qué haces? Quejarte, gritar, molestarte, acusar, decirle tú tienes la culpa, esto, aquello, tienes la culpa, todos tienen la culpa, los políticos tienen la culpa, ¿verdad? La Yun tiene la culpa, no sé quién, ¿verdad? Pero alguien la tiene que tener. Hace muchos años de eso, ¿verdad? Pero como somos los mexicanos todavía nos acordamos. Ya viene el mundial y no era penal. ¿Cuántos se acuerdan? Hace 4 años. Pero seguimos en las mismas, ¿sí? Y con la selección que vaya no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Pero esperemos que la historia sea diferente. ¿Qué haces cuando ves algo que te desagrada? Cuando el dolor produce enojo en tu vida, ¿caes de rodillas y peleas las batallas de Dios? ¿O simplemente nos quejamos, lastimamos, rompemos cosas, nos ponemos a las palabras o a los golpes? ¿Qué hacemos realmente? Hay una historia bíblica que nos enseña verdades sobre este tema. Acompáñenme, en las pantallas va a aparecer Segundo de Reyes capítulo 5, el caso de Naamán. Naamán era un general de un ejército extranjero, y una jovencita que vivía en su casa le aconsejó ir a buscar al profeta de Dios que vivía en Israel. Y cuando él llegó,
vamos a leer lo que sucede. Ahí dice, y Naamán se fue como fuerte, digan, se fue diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Naamán había hecho un plan en su mente y dijo, cuando vea al profeta, el profeta va a salir, va a levantar sus manos, va a clamar a Dios, va a poner su mano, me va a sanar y yo me voy contento. Sin embargo, las cosas no salieron como él había pensado. Se estacionó fuera de la casa de Eliseo y pregunta por él, y un criado viene y le dice, dice mi jefe que te vayas y te laves en el río Jordán 7 veces, zambúllete. ¿Y qué dice? Se enojó, pensando, pues si en mi tierra hay ríos más bonitos, este río Jordán es bien cochino, yo prefiero irme a mi tierra y allá más bonito me limpia. ¿Por qué tengo que hacer eso? Cuando las cosas no son ni no salen como quisiéramos, nos enojamos. Es una de las razones también. Cuando los planes no salen como nosotros habíamos organizado, entonces nos enojamos. Y fíjate lo que significa aquí, porque se menciona 2 veces la palabra enojados. ¿Te fijas? En el versículo 11 y luego en el versículo 12 aparece la palabra enojado. Y la primera vez es la palabra katzab, que significa enojar, estallar en cólera, reventar, indignarse, irritarse. Eso es lo que significa el primer término de enojar. La segunda vez aparece kajemá, que significa calor, ira, ardor, furor, veneno y ponzoña. ¿Cómo la ves? De tal manera que cuando alguien se enoja, se encoleriza, o dijéramos aquí se engorila, porque hay de todos los que se engorilan, ¿verdad? Hombres y mujeres. Entonces inyecta veneno a los que están alrededor, trae amargura a los que están alrededor. Y eso es lo que estaba sucediendo con este hombre, quejándose, gritando, molesto. Y muchas veces nosotros podemos caer en la trampa del enojo. Y no es la voluntad de Dios que vivamos en el enojo y que seamos gente gritona. ¿Alguien me está escuchando aquí? La casa del Hijo de Dios no debe ser una casa donde las cosas se arreglen a gritos. Amén. O alguien diga ay. Dice Proverbios 29:11, el necio, ¿el quién? Da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Me estás oyendo? Dijera Primera de Paquita. Proverbios 19:11. Dice, la sabiduría del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿La qué? Sabiduría del hombre. ¿Sí? Entonces Dios quiere que seamos sabios, que seamos prudentes. Amén. Dice el Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. En el seno de los necios. Proverbios 22:24, no te asocies con el hombre iracundo. Mira, todos los demás el Señor nos habla y nos dice, no seas tú enojón, no seas tú necio. Y ahora nos dice, y no te asocies con el que es así. ¿Cómo la ves? Digo, por aquellos que no se han casado, jovencitos, paren oreja, escuchen bien. Aquellos que todavía están a tiempo, porque a lo mejor alguno aquí dijo, ay, el Señor me está hablando, ¿verdad? Que me separe de esta. No, tú ya te casaste y ya es para siempre. Ahora el Señor, ¿verdad? Te da la oportunidad de que tu carácter sea moldeado, de que nuestro carácter sea moldeado. Pero aquellos jovencitos, si tú ves en la persona con la que, ¿verdad? Estás queriendo entablar una relación, enojo, cuidado. Porque cuando se casen va a ser el doble, el triple o el cuádruple. Así es, no se quita, no se quita. Al contrario, se duplica si no es por el poder de Dios.
sino es porque Dios hace algo en nuestra vida. Así es que el enojo también tiene el poder de desconectarnos de la voz de Dios. Este hombre le dieron una instrucción de parte de Dios, ¿sí? Le dijeron: ve y lávate 7 veces y serás sano. Pero él dijo: que nada, que río, ni que Jordán, ni que nada, yo me voy a mi casa. Se enojó. Cuando nos enojamos, desobedecemos la voz de Dios. Por eso dice un dicho muy sabio y muy popular: el que se enoja pierde, ¿sí? Cuidado con el enojo. Samgar, a pesar de que vivía en un ambiente de dolor, ese dolor no lo llevó a un enojo negativo, sino que encauzó su enojo en una manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Primer secreto de Samgar. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Amén. Número 2, segundo secreto: entendió el propósito de Dios. Samgar comprendió que él estaba en esta tierra no solamente para respirar aire por ciertos años en su vida y para pasar el día. Él estaba aquí en esta tierra para marcar a su pueblo, para marcar su época. Y tú, querido hermano, hermana, amigo, amiga, hermanos que nos escuchan, están aquí y estamos aquí para hacer algo para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Dios te ha llamado en este tiempo, un tiempo difícil, una época donde las cosas no están como quisiéramos. Dios te ha llamado y nos está llamando para su honra y su gloria. Fíjate lo que dice Juan 15 del 1 al 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate que la palabra para siempre indica propósito. ¿Quieres entender el propósito de Dios? Aquí está. Dice el versículo 5: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. Y luego el versículo 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que lleven fruto, y su fruto ¿qué? Permanezca. En Isaías capítulo 5 el Señor nos habla de que Él plantó una viña. Dice: yo limpié un terreno, planté una viña y esperé que diera uvas dulces, y dio uvas amargas, uvas ácidas, uvas que no sirvieron, ¿sí? Y está hablando de su pueblo y está hablando de nosotros. Es decir, aclaro, el fruto que el Señor espera de nosotros es un fruto delicioso, es un fruto que bendice, es un fruto que trae alegría a los demás. Porque yo no sé cuántos de ustedes han visto una vid que tenga boca, una planta de la uva que tenga boca y que se coma sus mismas uvas. ¿Alguien ha visto? ¿Verdad que no? ¿O alguien ha visto un naranjo que tenga una boca y que cuando llegue la época, ¿verdad?, corte una naranja, la pele, la parta, le eche tajín y se lo coma? ¿Verdad que no? Porque el fruto no es para sí mismo, el fruto es para los demás. Amén. Así es que Dios quiere que tú y yo seamos gente fructífera. Dios quiere que tú y yo demos fruto, y ese fruto sea para los demás de bendición, y sea un fruto delicioso, sea un fruto que alimente a los demás, que los haga sonreír, que traiga alegría a las demás personas. Así es que el propósito de Dios se resume de 4 maneras simples: fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Así es, ¿cómo la ves? Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Los árboles que dan frutas, algunos de ellos dan 2 veces al año, ¿sí? Hay otros que solamente dan una vez al año. Sin embargo, el Señor quiere que tú y yo lleguemos a ser árboles de justicia, cuyo fruto sea permanente, todos los días, a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la semana, en el verano, en el calor, en el invierno, en el frío. Que siempre haya fruto, y ese fruto sea delicioso y que alimente a los demás. Amén. Así es que el fruto de Samgar, él se levantó entendiendo que tenía un propósito, y ese fruto era salvar a su pueblo, levantarse y hacer una obra a favor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén?
Número 2, entonces, primero, ¿cuál fue? Evitó la trampa del enojo. Número 2, ¿cuál fue? Entendió el propósito de Dios, y tú y yo debemos de entender el propósito de Dios. Tercer secreto de Samgar: empezó donde estaba y usó lo que tenía. Empieza donde estás y usa lo que tienes. Samgar no tenía recursos, era un agricultor. Lo único que tenía en su mano era una aguijada. En la pantalla se alcanza a ver un palo, o la foto de un palo en su punta, ¿verdad?, afilada con fierro. Esa es una aguijada, una vara larga, y que se usa para aguijonear precisamente a los bueyes para que se mantengan caminando. Ese era todo lo que tenía, y eso lo usó Dios para salvar a un pueblo. ¿Cómo la ves? Muchas personas no inician un proyecto porque siempre están esperando las condiciones perfectas. Algunos piensan: es que si yo tuviera, es que si yo fuera, ¿verdad? Si yo fuera el hijo del gobernador, si yo fuera, ¿verdad?, el presidente municipal, si yo fuera tal o cual persona, si yo tuviera estos recursos. ¿Cuántos pastores de pronto le dicen a uno, ¿verdad? O ay, si yo tuviera una iglesia así como la tuya. Pero no saben que empezamos en una casa con 5 o 6 personas. Ahí empezamos, para la gloria de Dios, porque empezamos con lo que teníamos. Amén. Y así es. Sabes que Samgar tenía 600 posibilidades contra una de perder, pero ganó 600 a una, porque él se enfrentó a 600 hombres. Esto equivaldría en el tiempo de hoy a enfrentar a 600 terroristas palestinos, tú solo, o 600 soldados de ISIS, tú solo, con un palo en la mano. ¿Cómo la ves? ¿Te atreves? Nos atrevemos. Las condiciones en el tiempo de Samgar no podían ser peores. Los filisteos eran un pueblo belicoso, no eran cualquier mugroso ahí. Tenían desarrollo de armas y desarrollo militar de primer nivel. Quizás tú pienses para ti mismo que estás viviendo en una de las épocas más difíciles de tu vida. No, todo está difícil. No, ahorita no se puede. Y eso nos hermana con Samgar. Quizás te sientes abrumado y hasta angustiado, pero no permitas que el temor, el dolor o la frustración te paralice. Comienza donde estás y usa lo que tienes en la mano. Samgar no tenía títulos, hermanos, no tenía puertas abiertas delante de sí. Samgar era un granjero, acostumbrado al trabajo sencillo pero rudo. No contaba con estudios superiores ni teológicos, ni siquiera vivía en una ciudad capital, era un campesino. Pero todo lo que nosotros podemos concluir y hacer una lista de las cosas que tenía en su contra, nada le detuvo para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Samgar pudo ver cómo las grandes puertas se abren delante de pequeñas acciones. ¿Cómo la ves? Y tú y yo lo podemos, y Dios quiere que lo experimentemos también. Algunos de nosotros estamos esperando señales de parte de Dios, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cuándo me darás una señal para comenzar a hacer las cosas? Pero nosotros somos los que debemos de responder a su palabra. Él ya nos ha dado instrucciones. Mira, Pedro y Juan, nos dice el capítulo 3 de Hechos, no aparece en la pantalla, pero Pedro y Juan subían, dice, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, y estaba un hombre postrado, cojo de nacimiento, tullido, no podía caminar, y estaba allí, dice, y los veía para ver si recibiría algo de ellos. Y Pedro le dice aquella frase tan conocida: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre hizo un esfuerzo por levantarse, y ¿sabes qué? Dice, al instante, dice la palabra, al instante sus tobillos se enderezaron y sus pies se afirmaron. ¿Cómo la ves? Muchos de nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que Dios haga algo, pero Dios ya nos ha dado promesas y su palabra. Dios ya nos ha dicho, y necesitamos escuchar bien lo que el Señor nos está diciendo. Algunos necesitamos volver a escuchar esa misma palabra: levántate y anda en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Cuántos hijos de Dios se pierden de sus bendiciones?
que Él tiene para darnos, porque estamos esperando que Él dé el primer paso. Pero déjame decirte que el Señor ya envió a su Hijo, ya nos dio su palabra, ya nos dio al Espíritu Santo. Ahora nomás falta que nosotros respondamos a la orden. Necesitamos escuchar y responder. Cuando te levantas, lo que está torcido se va a enderezar. Cuando te levantas, lo que está débil se va a fortalecer. Lo decaído se va a afirmar y lo que está flojo se va a establecer. Amén. La mayoría de las personas que han tenido cierto nivel de éxito en esta vida te confirmarán el mismo concepto, ya que Dios nos los ha enseñado también primero que nadie. Comienza donde estás y usa lo que tienes en la mano. Muchas personas menosprecian, dice Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Se alegrarán. La persona que se considera demasiado grande para hacer cosas pequeñas siempre será demasiado pequeño para recibir cosas grandes. Si alguien me dijera que tengo que luchar contra 600 guerreros armados, yo diría: ¿y dónde están mis armas? Si no me quedara de otra, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos un ojo les voy a picar a alguien por ahí. ¿Sí? ¿Dónde está lo que voy a usar? Es un total disparate, ¿no creen ustedes? Es un disparate que un solo hombre con un palo se enfrente a 600 guerreros. Es algo ilógico, es algo que nos vuela la cabeza. Pero, ¿sabes? Nos emocionamos viendo a Rambo en alguna etapa de nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Y ahora que ya estamos más grandes decimos: ay, qué fumado el Rambo, ¿verdad? Porque se le enfrentan tanques, se le enfrentan con metralletas y no sé qué tanto armamento, y él solo, ¿verdad? Con un cuchillo les gana a todos, por favor, ¿verdad? Pero esas cosas son las que nos describe la palabra de Dios. Y ahí no es ficción, son realidades, es verdad. Y nos dice el Señor y nos relata estas hazañas para que nosotros nos llenemos de fe y de confianza en que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? Amén. Solo a Dios se le ocurre incluir esa clase de hazañas absurdas, esas clases de ideas locas, para enseñarnos que no importan los recursos. Te recordaré algunas ocurrencias de Dios. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, enfrentarse al país más poderoso del mundo con una vara? ¿Sabes a quién? A Dios. Moisés fue delante de Faraón con una vara en su mano, y con esa vara sacó al pueblo, a 3 millones de personas, y las guió 40 años en el desierto. ¿A quién se le ocurren esas cosas? A Dios. Cuando Gedeón estaba listo para enfrentar a un ejército de 135,000 con 32,000, que es decir, que lo superaban a 10 por 1, el Señor le habla y le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Tengo una idea. Haz esto y haz esto, y le quedaron 300. Oh, qué gran idea, ¿verdad? Qué gran idea de parte de Dios, más que a Dios se le ocurren esas cosas. 300 contra 135,000. ¿A quién se le ocurre desafiar a un gigante de 3 metros armado hasta los dientes con una honda? A Dios se le ocurre. David lo derrotó con una sola piedra, con una honda en su mano. Y podemos seguir toda la mañana para recordarnos que no hacen falta recursos en la mano, sino que hace falta un Dios poderoso. Amén. Una mujer llamada Agnes soñó con construir un orfanatorio el siglo pasado. Ella lo quería hacer para los pobres de cierto país, pero ¿sabes cuánto tenía? Ella tenía 3 centavos. Era todo con lo que contaba. Y la gente a su alrededor le decía: estás loca, jamás lo vas a lograr. Son sueños que simplemente no se van a concretar. Pero años más tarde la vemos recibiendo el premio Nobel y hablándole por el nombre de Madre Teresa, dándole un premio a nivel mundial, honrándola por sus obras de caridad, porque no solamente construyó un orfanato, sino construyó cientos alrededor del mundo. ¿Cómo le hizo? No se necesitan recursos de esta tierra, se necesitan recursos de la gloria.
del cielo. Amén. Y ahora sí, lo que se dicen los políticos, hay que bajar los recursos, pero no bajarlos de la capital del país, sino bajarlos de la gloria. Amén. Esa noche, cuando ella recibió el premio Nobel, le preguntó a un periodista: ¿qué se requiere para marcar el mundo como usted lo ha hecho? Y ella respondió lacónica: busque su propio Calcuta. Así es que basta de enfocarte en lo que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes y enfrenta al mundo con Dios a tu lado, aunque solamente tengas una guijada. Amén. Amén. Aleluya. Cuarto secreto, ¿cómo la ven? ¿Vamos bien? Cuarto secreto, capturó el sueño de Dios. Samgar capturó el sueño de Dios. Escúchame bien esto. Dios es el dador de sueños, y no de cualquier clase de sueños de grandeza, de sueños de bendición, de sueños de esperanza para edificar vidas y corazones para su reino. Y como Él es el dador de sueños, también Él es el principal patrocinador de estos. Amén. La persona que captura el sueño de Dios se vuelve imparable. La persona que captura el sueño de Dios se vuelve imparable. Es importante que todo sueño sea visualizado. Y esto no es cuestión de la nueva era o pensamientos positivos o decláralo y repítelo y recíbelo. No. La Biblia nos enseña esto. Mira, cuando los espías fueron a checar la tierra prometida, ellos vinieron con noticias, pero además de noticias trajeron cargando entre dos, dice la palabra, un racimo de uvas enorme. ¿Para qué? Para que la gente visualizara. Mira, no solamente te voy a platicar la bondad y la bendición que es esta tierra, quiero que la veas. Y la gente se maravilló al ver aquel racimón de uvas tremendo que estaba enfrente de ellos, que solamente entre dos personas podían cargar. Y esa fue una imagen para que todos anhelaran entrar a la tierra prometida. Y yo te pregunto, ¿qué tanto has visualizado del sueño de Dios? Dios vio a Gedeón desesperado, ¿se acuerdan? Lo dejamos con 300 contra 135,000, y él estaba todo inquieto, mordiéndose las uñas, no podía dormir en la noche. Al siguiente día sería la batalla, y entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Baja por un lado de la montaña, ponte a un lado de una carpa, ahí donde están los soldados enemigos, y yo te voy a dar una imagen. Léanlo ustedes, está en la palabra. Y dice que Gedeón bajó y se llevó al chalam por si algo le hacía falta, ¿verdad? Por si algo pasaba. Y estando ahí, dice que se acercó a la carpa y escuchó la conversación de los soldados al amanecer, y le dijo uno al otro: en la torre, mano, estaba soñando que una hogaza de pan gigante corría por la orilla de esta ladera, de este cerro, y venía y barría todo nuestro campamento. ¿Tú qué crees que signifique esto?, le dice. Y el otro le responde: pues no es otra cosa más que la espada de Gedeón, que nos va a barrer a todos. Estaban hablando los enemigos. Cuando Gedeón oye eso, ve la pintura que Dios ha pintado, se da cuenta de que Dios está de su lado, visualizó el sueño de Dios y dijo: ahora sí, ¿verdad? Pónganle otros 135,000 que a todos me los voy a tragar. Amén. Visualiza el sueño de Dios. Nuestro Dios es un Dios que pinta cuadros, pero no son cuadros de pena, no son cuadros de derrota, no son cuadros de tragedia. Los cuadros de Dios son de esperanza, de bendición, de gozo, de alegría. Amén. No sé si se pronuncia así, pero Arnold Schwarzenegger, ¿quién sabe quién es ese señor? ¿Verdad? Así más o menos como yo está. No de viejo, ¿no? Porque digo de, ¿no? Él era, dice, platica en su autobiografía que era un joven tímido, pequeño, lánguido, escuálido en Austria, porque él nació allá. Y estando allá, dice que él pensó: yo quiero ir a Estados Unidos. Soñó alguna clase de cosas, dijo: pero no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, entonces ¿cómo le hago? Y dijo: bueno, voy a ver si esculpiendo mi cuerpo lo logro. Y entonces compró una revista,
de donde salían esa clase de personas así fornidos, y cortó la fotografía, la pegó en la puerta de su armario y dijo: yo voy a llegar a ser como uno de estos. Y sabemos la historia, ¿verdad? Cómo ganó con un concurso, creo que se llamaba Mister Universo o Mister Mundo, y de esa manera conquistó muchas cosas, pero visualizó su sueño. Ese es el punto. Visualizó el sueño. ¿Ya tienes visualizado tu sueño? ¿O solamente es un sueño por allá, como decimos aquí en Sonora, guajiro, que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Sí? Dios nos dice que aún Jesús recibió una imagen de bendición de lo que sería su muerte y su resurrección. Nos dice el escritor de Hebreos, nos dice la palabra, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nos revela el escritor que Dios le pintó un cuadro donde había una muchedumbre de hombres, mujeres, personas, blancos, negros, morenos, pequeños, altos, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que serían redimidos por su sangre. Y ahí estábamos tú y yo. Ahí estaba pintado tu rostro y mi rostro. Y Jesús, al mirar ese cuadro, Él quiso ir a la cruz. A pesar de sudar gotas de sangre, a pesar de estar en el momento más difícil de su vida, Él quiso ir, porque visualizó el sueño de Dios para nosotros. Amén. Así es que pinta los cuadros de Dios. Visualiza lo que Dios está poniendo en tu corazón. Fue lo que hizo Samgar también. Pero como un paréntesis, si alguien está soñando con sacarse la lotería, porque no falta, ¿verdad? Sobre todo en México. Sí, y lo único, el esfuerzo mayor, más grande, mayúsculo que haces es tener que ir a donde lo venden, el cachito, ¿verdad? Y tener que haber juntado para pagar no sé cuánto cuesta el 20º, o si vas a comprar más de eso. Si ese es tu sueño, si ese es tu anhelo, déjame decirte que Dios no patrocina esos sueños. Dios no patrocina sueños de pereza y de holgazanería. Dios no está ahí, ¿sí? Dios patrocina sueños de liderazgo, de trabajo, de empuje, de desarrollo y de proceso. Amén. Y si alguien a lo mejor está pensando: uy, pues mi compadre el chango, mi compadre el que no, ¿verdad? No sirve para nada y se sacó la lotería. No me extraña que se le haya ido el dinero como agua entre las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición no está en el dinero. La bendición está en tener a Dios con nosotros. Amén. Pinta cuadros. Número 4. Número 5. Y aquí quiero que pongamos todo nuestro corazón. Samgar actuó con pasión. Actuó con pasión. ¿Cómo sabe, pastor, que era un apasionado Samgar? Nadie puede matar a 600 en un solo día si no era un apasionado. No me digas que estaba acostado y con un picadientes en la mano y así mató a todos. No, seguramente él estaba entregado, apasionado por lo que estaba haciendo. No sé si quizás fue el primer ninja de la historia, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Dando vueltas en el aire. Yo no sé qué haría y no me extrañaría. Si les dijo a todos los que venían contra él, ¿verdad? Espérenme, déjenme ponerme la banda en la cabeza. Y entonces los atacó. Yo no sé qué hizo, pero seguramente este era un hombre apasionado. ¿Sabes qué te apasiona? A lo mejor alguien ni siquiera te ha hecho esa pregunta, o tú nunca te la has hecho. Pues pregúntate, ¿qué te enoja? Además de que te dejen los platos sucios, mujer. Bueno, ¿qué te hace feliz? Cuando tú respondas esas dos preguntas, quizás encuentres que te apasiona. Y vas a encontrar también que entre esas dos cosas, ¿qué te enoja y qué te hace feliz?, hay una relación muy interesante. ¿Sí? Samgar se enojó, pero no se amargó. Su molestia lo llevó a apasionarse por la salvación del pueblo de Dios.
Hay pocas cosas más hermosas en esta vida que ver a una persona apasionada. ¿Cuántos dicen amén? Y lo contrario también es cierto. Hay pocas cosas tan desalentadoras que encontrar una persona sin pasión, indiferente. Oro y anhelo que esta iglesia, Pan de Vida, sea reconocida como una iglesia llena de pasión. Que seamos reconocidos como personas llenas de pasión. Y ¿saben qué? Tengo que admitir con tristeza que no estamos en un nivel óptimo de pasión. Jesús hizo una pregunta: ¿a qué compararé esta generación? Mateo 11 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos canciones fúnebres y no lloraron. Dios puso en nosotros algo que se llama emociones. Y esas emociones deben ser entregadas para Él, deben ser regresadas a Él. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor agrega la palabra todo. ¿Por qué crees que pone todo? Ese todo significa apasionadamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor quiere que seamos gente apasionada para Él y que lo que hagamos para Él lo hagamos de todo corazón, envolviendo intensidad en lo que hacemos. Pero ¿qué dice Jesús? Desde el tiempo de Él, dice: esta generación es una generación indiferente. Les tocan cantos alegres y no bailan, les tocan canciones fúnebres y no lloran. Es decir, nada les conmueve, ni para arriba ni para abajo, ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Y a veces nos volvemos esa clase de personas así, ¿verdad? Que estamos ahí solamente impávidas, y a veces con una actitud así de ya que se acabe esto, pastor, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hasta para ver el reloj nos da flojera, ¿no? Así, ¿qué horas serán? Ay, ¿qué horas? Y traes el reloj en la muñeca, ¿no? Pero qué flojera ver la hora. Ay, ¿qué horas serán? Así, entonces como que abres este ojito así poquito y levantas la mano para acá. Ay, ay, ay. No le voy a decir la hora, pero sí. Y nos deshacemos aquí. Ama al Señor, salta para el Señor, apláudele al Señor, cántale al Señor. El Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra pasión a Él, pero lamentablemente somos un pueblo de qué flojera. Ay, qué flojera. Sí. Y nos hemos vuelto así, indiferentes. Y pocas cosas nos mueven y pocas cosas nos entusiasman. Y qué bueno que existan, ¿verdad? No estoy condenando por nada de eso. Nadie se sienta condenado en un momento dado, ¿verdad? Que nos podamos alegrar por un gol de tu equipo favorito, y que puedas ir al estadio y levantarte y aplaudir cuando alguien mete un gran slam, un jonrón con 4 en base, pues, y que grites y que vitorees a tu equipo. No está mal, sea el Real Madrid o sea el Barcelona, y aunque Dios los perdone, pero ¿verdad? Pero qué cosa que podemos dar nuestras emociones en otros lados y no podemos darlas para Dios. Que podemos emocionarnos hasta por un candidato. Hágame usted el favor. Digo con todo el respeto que les puedo tener, pero son hombres, son mujeres como tú y como yo, y el Rey de la Gloria que nos visita cada domingo no merece ni siquiera nuestra sonrisa, no merece ni siquiera nuestra alegría, nuestro gozo. Y estamos batallando para animar, para motivar, ¿verdad?
Cantamos canciones alegres y no bailamos. Cantamos canciones lentas y no nos conmovemos. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué nos falta? Fíjate lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice: te aconsejo, 2 Timoteo 1:7, no está en la pantalla, se me acaba de venir. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego. No le dice que ya no tiene el don, le dice: tú tienes el don, pero se te está apagando el fuego. Hay iglesias, lamentablemente, que se les está apagando el fuego, y yo no quiero que eso pase aquí. Tenemos que ser una iglesia fogosa, apasionada, entregada, que seamos reconocidos como gente alegre, apasionada por Dios. Amén. Fíjate esta parte tan importante. ¿Sabías que la pasión puede acelerar los tiempos de Dios? La Biblia lo enseña, pero no nos damos cuenta. Así es que estamos sacando y extrayendo diamantes de un solo versículo. Estamos extrayendo perlas preciosas de un solo versículo de la Biblia. Fíjate lo que dice. Había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Y había ido a los médicos y antes, dice, le iba peor. Pero un día, dice, dijo para sí: encontraré a ese maestro, a ese que dicen que es el sanador, que es el libertador. Me acercaré hasta él, le tocaré su manto y seré sana. Ella se dijo a sí misma. Esa mujer no estaba en la agenda de Jesús. Jesús iba hacia la casa de Jairo, pero esta mujer tuvo tal pasión. No le era lícito estar cerca de la gente, porque al estar enferma, ella era una mujer desechada y no podía acercarse a la gente. Tenía que estar apartados ciertos metros de la gente. Sin embargo, eso no le importó, porque era una mujer apasionada. Dijo: yo tengo que tocar, tengo que llegar. Había una multitud, no sé cuánta gente, quizá 3,000 personas más o menos alrededor, rodeando a Jesús. Pero esta mujer se metió entre medio de la gente, se fue metiendo. Yo no sé cómo le hizo, yo no fue cómo los fue apartando, pero su pasión la llevó. Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Llegó hasta el centro donde estaba Jesús, extendió su mano, tocó el manto, y al instante, dice, el flujo de su sangre se secó. Se secó al instante. Aleluya. Y en ese mismo instante, ¿sabes qué pasó? Jesús se detuvo y dijo: alguien me tocó, alguien me tocó. Y los discípulos, obviamente, como cualquiera de nosotros: Señor, todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está tocando. No, alguien me tocó diferente. Y dice: y al verse descubierta, esta mujer le dijo: maestro, fui yo. Hija, tu fe te ha salvado. Ella no estaba en la agenda de Jesús, pero por la pasión en su corazón cambió la agenda, el cronograma de Dios, y detuvo al mismo Dios en ese lugar. Detuvo a Jesús, el Hijo de Dios, y recibió su milagro. Amén. ¿Por qué no hemos recibido milagros nosotros? ¿Cuántas veces hemos convocado, tenemos oración, ven a la oración, clama al Señor? Algunos piensan que la oración es: bueno, ya hice esto, ya hice aquello, ya hice acá, ya hice allá, no pude por aquí, por allá, bueno, voy a ver si orando. Como si la oración fuera, pues, ya como de perdiz, ¿no? Ya de perdiz me voy a poner a orar. Tenemos que clamar al Señor y hacerlo con pasión. ¿Vas a orar? Ora con pasión. ¿Vas a alabar? Alaba con pasión. ¿Vas a servir? Sirve con pasión. Amén. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra? El entusiasmo de esta mujer fue el gatillo que disparó el milagro. En otra ocasión vemos a Jesús llegando a Jericó, y en el camino allí
en medio de toda la gente que lo rodeaba, también se empieza a escuchar un clamor: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sigue caminando. Y los religiosos que rodeaban a Jesús, ¿qué hicieron? Vinieron y le dijeron: oye, cálmate tú, mugroso, vete para allá, por diosero, hazte para un lado. Dice que lo callaban y lo apartaban. Pero qué glorioso que dice la palabra, que dice que él clamó más fuerte: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez más, no estaba en el plan, no estaba en el organigrama, no estaba en ese momento, ¿verdad?, en la organización del día. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y Bartimeo ese día regresó a su casa viendo normalmente. Amén. Es la pasión lo que hace la diferencia. Es lo que hizo Samgar, es lo que tenemos que hacer tú y yo. Que no se acabe la pasión de un día a otro, que no se acabe la pasión de un momento a otro. Porque muchas veces hemos hablado de estos temas y nos sentimos entusiasmados y nos dura un rato, y al siguiente domingo ya venimos más apagados que el foco más fundido de Hermosillo. Tristemente. Y estamos volviendo a empezar. Alaba a Dios, salta para el Señor, bendice al Señor, y esto, ¿verdad? Y ahí estamos otra vez, ¿verdad? ¿Será bueno? ¿Será que sí? ¿Será que no? Una última cosa de este tema, ¿verdad? ¿Cómo se aceleran los tiempos? Se nos dice que Jesús estaba en una fiesta y allí su madre se le acerca y le dice: se les acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo amá, ni tampoco le dijo madre. Lean bien. Jesús le dijo: mujer, no es mi tiempo. ¿No es qué? No es el tiempo todavía. Jesús todavía no empezaba su ministerio así de una manera pública, abierta. No había empezado. Pero yo no sé de qué manera, qué palabras usó María, pero yo sé que lo hizo apasionadamente, de tal manera que Jesús tuvo que decir: a ver, hay unas tinajas aquí. ¿Dónde están las tinajas? Traigan las tinajas, por favor. Traigan agua, llenen estas tinajas. Y al llenar esas tinajas sabemos lo que pasó. Aquel agua se convirtió en el vino más dulce y de mayor calidad que jamás hubieran probado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo una mujer que clamó con pasión, una mujer que adelantó los tiempos. Jesús le dijo: no era el tiempo, pero el tiempo se adelantó porque alguien clamó apasionadamente. Amén. Y eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, porque Dios es el mismo. Si hay algo que Dios es que Él no cambia. Entiéndelo bien, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo Dios, misericordioso, amoroso, poderoso. ¿Recuerdan el quinto libro del Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama? Los dichos de los apóstoles. ¿Sí? ¿O se llama la teología de los apóstoles? ¿Verdad que no? Se llama los hechos de los apóstoles. Porque la pasión se convierte en acción. La pasión se convierte en acción y aquello se vuelve un hecho. En 20 años, menos de 20 años, que Jesús murió y resucitó, sus discípulos recorrieron la trayectoria desde Jerusalén hasta Roma. Llegaron de acuerdo a lo que dijo Jesús: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso les dijo Jesús. En menos de 20 años lo habían hecho. ¿Por qué? Porque eran hombres llenos de pasión. No tenían un iPhone, no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían micrófonos, no tenían automóviles, no tenían ni siquiera carretas,
no tenían posesiones. ¿Cómo le hicieron? Tenían pasión y tenían a Dios con ellos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 15:19, dice: desde Jerusalén, por todos lados, hasta el Ilírico, ahí cerca de Roma, todo, dice, lo he llenado del evangelio de Cristo. Lo llené, cumplí el mandato del Señor. Amén. La reina Vasti preparó un banquete para las mujeres, pero la reina Esther, dice, preparó un banquete para el rey. La reina Vasti preparó un banquete, dice el capítulo 1 de Esther, para las mujeres, pero la reina Esther preparó un banquete para el rey. Hay pasión ahí. No me extraña por qué Vasti fue depuesta y fue levantada Esther. No me extraña, porque la palabra dice: quita lo primero para que se establezca lo postrero. Quita lo antiguo para que venga lo nuevo. Amén. Nehemías no era arquitecto ni ingeniero civil, ni siquiera era gobernante o político, pero fue poseído por una pasión. Cuando le preguntó a su hermano: ¿cómo están las cosas por Jerusalén? Y él le dijo: están muy mal. Desde Susa, más de 2000 kilómetros hasta Jerusalén se desplazó para hacer la obra de Dios. Hermano y hermana, fe sin pasión es como una bala sin pólvora. Fe sin pasión es como una bala sin pólvora. Tiene el potencial, pero no tiene la fuerza. Un columnista en un periódico escribió: Eugene Ormandy, director de orquesta de Filadelfia, en cierta ocasión se dislocó el hombro cuando conducía una pieza de un autor llamado Brahms, y alguien se preguntaba ¿por qué? Porque este hombre estaba dirigiendo, leyendo la partitura, y hacía movimientos muy, muy apasionados con su cuerpo, especialmente con su brazo, y entonces cuando terminó, el brazo le quedó colgando porque se le dislocó el hombro por tanta fuerza que hizo. Y alguien le llamó la curiosidad y fue a ver la partitura. Y en la partitura, en una parte ahí decía esta parte con más fuerza. Y compases más adelante decía más fuerte aún. Es decir, este hombre siguió las instrucciones del autor. El autor había puesto esa nota allí y decía que cierta parte tenía que enfatizarla con más fuerza, y la siguiente todavía más fuerte aún, y él lo hacía con sus brazos hasta que se dislocó el hombro. Y este hombre que escribía el artículo dice: yo me pregunto si alguna vez me he dislocado algo por obedecer una instrucción. ¿Hasta dónde nos lleva nuestra pasión? ¿Hasta dónde? Quinto secreto: Shamgar se puso en acción. Sexto, Shamgar se puso en acción. No debe de quedar solamente en intenciones, no debe de quedar solamente en buenos pensamientos, sino que tenemos que llevarlos a cabo. Podemos hacer muchas cosas, pero lo primero que podemos hacer es orar. El doctor Bill Bright dijo: es imposible exagerar sobre la importancia de la oración. Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre creyendo, lo recibirán. Sin embargo, tristemente, muchas iglesias y muchas personas en este tiempo no lo creen, porque si lo creyéramos estuviéramos de rodillas. Si lo creyéramos, los cultos de oración fueran los más concurridos. Así es que no me digan que sí lo creemos, porque no lo creemos. Y debemos empezar a creerlo. La buena noticia aquí es que podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos, y no solamente podemos, debemos arrepentirnos. Tenemos una cita de oración cada domingo y Dios te está esperando. No el pastor: a mí no me pasa nada si tú no vienes. A mí todas las cosas siguen relativamente igual conmigo. A ti te hace falta orar, y a mí me hace falta orar. La oración es individual y la oración es colectiva también. Oswald Chambers dijo:
las personas pueden resistir cualquiera de nuestros argumentos, pero son impotentes ante el poder invisible de la oración. Amén. Podemos orar, debemos orar. Y realmente que esta palabra parta a nuestro corazón, hermanos. Porque en el libro de Apocalipsis, si vemos las 7 iglesias, la última iglesia representa a la iglesia de este tiempo. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es una iglesia fría, es una iglesia apartada, es una iglesia indiferente. Pero en el nombre de Jesús eso no se cumplirá en medio de nosotros. No se cumplirá aquí. Amén. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Debemos de enfocarnos en la victoria. Enfócate en la victoria. Tienes que controlar tu mente, que tu mente no se vaya a la derrota. No es que aquella persona le dio esta enfermedad y mira lo que le pasó. No es que el doctor me dijo que esto, y mira, enfócate en la victoria. Enfócate en la victoria. Jesús es el victorioso. Jesús es el que ha ganado todas las batallas. No te enfoques en las derrotas, enfócate en la victoria. Nuestra mente nos puede desgastar fácilmente si nos preocupamos y mortificamos, pero si nos enfocamos en las promesas y en el poder de Dios, volvemos nuestra fe práctica. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No sin café, sin fe. Es imposible agradar a Dios. Filipenses 3:13 dice el apóstol Pablo: una cosa hago. Digan conmigo, una cosa hago. Es decir, se enfoca. Me olvido lo que está atrás. Todo el pasado, me olvido de eso y me enfoco hacia lo que está delante. Detrás de esa loma, hermano, está tu victoria. Detrás de esa nube está tu victoria. Detrás de esa tormenta está tu victoria. No veas otra cosa detrás. Oriol, Betsa, no vean otra cosa detrás. Está su victoria en el nombre de Jesús para cada uno de nosotros. Satanás no tiene muchas veces ni siquiera que hacernos pecar. Miren, es tan fácil que a veces se la avienta, que se supone que Él viene a tentarnos para hacernos pecar y nos saca de la voluntad de Dios. Ya pecamos y pues ya nos hacemos a un lado. Pero a veces ni siquiera llega tanto Satanás, porque simplemente nos necesita desenfocar. Es decir, nos meten 50 cosas al mismo tiempo y ya perdimos todo. Y no significa que muchas cosas no sean importantes en nuestra vida. Sabes que el que doma a los leones en un circo, o domaba, por lo menos aquí en México, creo que ya están prohibidos los animales en los circos, ¿verdad? Entra a la jaula de los leones con un látigo, una pistola y un banquito como estos. Y los que saben de eso dicen que lo más importante no es el látigo ni es la pistola, es el banquito. Yo creo que debe ser un banquito más liviano porque está bien pesado. Porque cuando lo pone así enfrente del animal, se enfoca en 4 patas. Y cuando está viendo las 4 patas, el león está ¿por dónde? Tin Marín. Y se vuelve manso. O en otras palabras, se atonta. Y hay algunos cristianos que andamos así, ¿verdad? Por la vida. Tenemos 50 cosas. Ya Satanás nos metió 50 cosas. Y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy para allá, ¿verdad? Y como dice alguien, a todo le tira, a nada le pega. Nos desenfocamos. Enfócate. Termino resumiendo los 6 secretos de Samgar. Evita la trampa del enojo. Entiende el propósito de Dios. Empieza donde estás y con lo que tienes. Captura el sueño de Dios. Vive con pasión y pon en acción. Ponte en acción para lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos, por favor. Cierren sus ojos.